Hola niños, que el Señor los bendiga. El día de hoy tendremos una clase muy interesante y esta tiene que ver con la clase anterior. Veremos de un personaje que nos muestra la actitud, el comportamiento y la devoción que un cristiano debe mostrar para el Señor y para sus hermanos. Pero antes, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pues necesitamos de su guía y su dirección. Acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de compartir el Evangelio. Gracias porque esta posibilidad no está restringida en este país. A muchas personas les gustaría compartir libremente el Evangelio de salvación, pero no pueden. Y hay consecuencias para aquellos que viven en países que está prohibido hacer este tipo de videos. Entonces te ruego que seas tú bendiciendo y poniendo en nuestro corazón el deseo de compartir más de tu palabra. Te ruego por las maestras que nos acompañan con las lecciones, sé tú llenándolas de sabiduría y bendiciéndolas en todo tiempo. Y ponemos este tiempo en tus manos, que sea de edificación y de exaltación a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora que hemos puesto este tiempo en las manos del Señor, acompáñame a conocer lo que nos tiene esta lección. Pero antes, vamos a tener un tiempo de alabanza. Así que cantemos juntos. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es Cristo el Señor, Rey soberano y ensalzado. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor amado, Rey de los siglos, omnipotente Dios. Nos inclinamos y le adoramos. Maravilloso es Él, Cristo el Señor. Oh Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Oh Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te adoro, Señor, príncipe de paz. Oh Dios todopoderoso. Otra vez. Oh Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Oh Dios, mi Dios, qué majestuoso es tu nombre en la tierra. Aleluya, te alabo, Señor. Aleluya, te adoro, Señor, príncipe de paz. Oh Dios todopoderoso. Hola chicos, Dios les bendiga. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Te espero un ratito mientras vas a coger la Biblia. ¿Ya la tienes en la mano? Perfecto. Vamos a leer algunos capítulos de Hechos, ¿sí? Busquemos en estos momentos Hechos 4 y vamos a leer el 36 y el 37. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Empecemos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, chicos, vamos a leer Hechos 9, 26, 27. ¿Ya lo buscaste? Perfecto. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora vamos a buscar Hechos 11 y vamos a leer el 25 y el 26. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora busca, amiguito, Hechos 13 y vamos a leer del 2 al 4. Ahora sí, ¿ya lo tienes? Perfecto, vamos a leer. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Palabra de Dios. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de tu amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Otra vez, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos
Dios todopoderoso. Oh Dios todopoderoso. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a gusto, Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en alguno el santo fervor, la fe sea de todo el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Hoy veremos una historia de fe, generosidad y aliento inquebrantable. Prestemos mucha atención a la clase de hoy. Amén. Hola amiguitos, Dios los bendiga. ¿Sabías que hace 2000 años el Imperio Romano era famoso por construir las mejores carreteras del mundo? Eran tan buenas que decían que todos los caminos llevan a Roma. Pero mientras los ingenieros romanos usaban piedras y arena, había un hombre llamado Bernabé que se hizo conocido por construir un tipo de camino diferente: puentes entre las personas. Bernabé era un levita de la tribu de Leví, que significa hombres dedicados a las cosas de Dios, nacido en la isla de Chipre, un lugar conocido en todo el mundo antiguo por sus minas de cobre y su gran comercio. De hecho, la palabra cobre en latín, cuprum, proviene del nombre de esa isla. Era bueno animando a la gente que los apóstoles decidieron cambiarle su nombre original, que era José, por uno que describiera su personalidad: Bernabé, que significaba hijo de consolación. Prepárate, porque hoy descubriremos cómo un corazón generoso y una palabra de ánimo pueden ayudar para la obra del Señor. Nuestro personaje de hoy, Bernabé, no solo hablaba de amor, él lo demostraba con sus hechos. Siendo un levita, él conocía muy bien el principio de la mayordomía. Esto quiere decir que debemos cuidar, administrar, usar bien todo lo que tenemos. Porque, amiguito, todo lo que tú y yo tenemos, Dios nos lo da y le pertenece a Él. Por lo tanto, debemos usarlo para honrar su nombre, para glorificar su nombre. Debemos usarlo siempre para lo que es bueno. ¿Quieres ver qué hizo Bernabé con su propiedad? Vamos a leerlo en Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé tenía una heredad, quiere decir un terreno, y él tomó la decisión de venderla y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que trajo el precio, el dinero de la venta y se lo entregó totalmente a los apóstoles. Cuando nosotros damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con amor para nuestro Dios, debemos confiar en que Él es el que nos da la provisión. No es porque damos a Dios
que vamos a tener menos, que va a escasear o que vamos a pasar necesidad. Pero también hay que confiar y hay que orar para que Dios dé sabiduría a los líderes que tienen que administrar este dinero. Bernabé confiaba en los apóstoles para la administración del dinero y por lo tanto él entregó todo lo de la venta. Esta generosidad de Bernabé fue usada para que la iglesia pudiera sostenerse en un tiempo de mucha necesidad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, se encontró con una muralla de miedo. Sí, amiguito, porque los discípulos le tenían miedo, porque ellos, obviamente, con su antecedente, no creían que era un discípulo del Señor Jesucristo. Era una situación muy lógica. Saulo había sido un perseguidor por muchísimo tiempo e incluso estuvo presente en la muerte de Esteban. Y aquí es donde Bernabé, nuestro personaje de hoy, actúa de forma extraordinaria. Así que te pido por favor, acompáñame a leer qué hizo Bernabé. Leamos Hechos, capítulo 9, verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amiguitos, ¿se fijan? Bernabé arriesgó su propia reputación, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si Saulo resultaba ser, qué sé yo, un espía, entonces Bernabé era el responsable. Él decidió ser el abogado de alguien que no tenía voz. Y con esto, amiguitos, demostró que un verdadero amigo es el que se acerca cuando todo el mundo se aleja. Ahora quisiera contarles un dato curioso. Mientras esto ocurría en la iglesia, en la historia secular, el Imperio Romano estaba bajo el mando del emperador Calígula o Julio César. Y este emperador padecía de una enfermedad, tenía delirios de grandeza y creía tener un poder sin límites, de tal manera que su poder era someter al pueblo en un régimen de terror. Amiguitos, en medio de esta historia sucede lo que Bernabé hace. Eran tiempos de mucha intriga política y, por ende, desconfianza. Así que esta situación en la que se desarrolló este suceso hace que la confianza y sinceridad de Bernabé resalten aún más como un ejemplo de amor cristiano. La iglesia de Antioquía estaba creciendo tanto que Bernabé se dio cuenta de que necesitaba que le ayuden. En lugar de intentar ser el único líder y llevarse todo el mérito, tuvo la humildad de reconocer que Saulo tenía dones que la iglesia necesitaba. Bernabé fue hasta Tarso para buscarlo. No esperó a que Saulo se lo ofreciera. Él fue a buscarlo para reintegrarlo al servicio activo. Durante un año completo, ambos trabajaron hombro a hombro. Esta etapa fue tan importante que los habitantes de la ciudad notaron que estos hombres eran diferentes y comenzaron a llamarles cristianos por primera vez, pues su conducta reflejaba a Cristo. También se les conocía a los discípulos de Cristo como los del camino. Mientras los líderes de la iglesia de Antioquía oraban y ayunaban, el Espíritu Santo se manifestó dando una instrucción muy clara. Leamos esto en Hechos capítulo 13, versos del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé fue elegido por Dios
para realizar el primer viaje misionero junto con Pablo. Antes de partir, los líderes impusieron sus manos para interceder por ellos en oración, dando a conocer ante la iglesia el ministerio delegado por parte de Dios. Aquí vemos cómo Bernabé estuvo dispuesto a ir donde Dios lo enviara, sin anteponer su comodidad o su posición en la iglesia de Antioquía, sino por el contrario, él respondió con su obediencia inmediata, dado que una vez que se despidieron, el Espíritu Santo los envió a Seleucia y Chipre, iniciando así un recorrido por rutas desconocidas y a menudo peligrosas. En este viaje, Bernabé llevó una disposición total para anunciar el Evangelio en lugares donde el nombre de Jesús aún no era conocido. Su labor como enviado de Dios permitió que el mensaje de salvación rompiera las fronteras locales y comenzara a extenderse de manera imparable por las provincias del Imperio Romano. Amiguito, ¿y tú estarías listo para obedecer al llamado de Dios? Antes que nada debemos orar, como lo hacían aquellos siervos de Dios en Antioquía. Roguemos al Señor que levante nuevos obreros, porque hay muchos lugares donde aún no conocen del Señor Jesús. Y oremos también por los obreros que ya trabajan en la predicación de la palabra, fuera de la ciudad o incluso fuera del país. Bueno, amiguitos, nuestra lección acabó. En esta lección podemos aprender que Bernabé nos enseña que el verdadero liderazgo consiste en ayudar a otros a crecer. Su vida nos muestra algunos aspectos de lo que Dios pide de nosotros. Primero, un corazón generoso. Nos desafía a ser fieles compartiendo lo que tenemos para la obra del Señor, como ofrendas, nuestro talento, nuestro tiempo. Segundo, pacificadores. Nos enseña a ser el puente para la reconciliación con los demás. Y tercero, humildad. Nunca buscó el brillo personal. Bernabé prefirió buscar a otros y trabajar juntos para predicar el Evangelio. Dios busca hoy a niños y adultos que, como Bernabé, estén dispuestos a motivar, consolar y abrir puertas para que otros también puedan servir al Señor. ¿Estás listo tú para ser un puente de bendición? Dios te bendiga. Hola amiguitos, Dios los bendiga. ¿Estuvieron atentos a la clase del día de hoy? Sí, qué bueno, me alegra mucho. Hoy vamos a estudiar un nuevo versículo de la Biblia. Así que por favor, acompáñenme con sus Biblias y abramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 27. Y acompáñenme, por favor, vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor nos dice: Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amiguito, repitamos el versículo a estudiar. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 9, versículo 27. A ver, amiguitos, les voy a hacer una pregunta. ¿A quién trajo Bernabé a los apóstoles? A Saulo, así es. Muy bien. ¿Y qué es lo que dijo Bernabé sobre lo que había visto Saulo? ¿A quién había visto? Al Señor, así es. ¿Y dónde? En Damasco. Muy bien. Entonces, nuestro versículo dice: Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 9, versículo 27. Muy bien, amiguitos.
Ahora vamos a repetir el versículo para estudiarlo y memorizarlo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 9, versículo 27. Muy bien, chicos, no se olviden de estudiar este versículo en sus casitas. Dios los bendiga. Y a continuación, el versículo para memorizar de la clase de hoy. ¿Podrás aprendértelo? Hola amiguitos, que el Señor los bendiga. Sean ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de oración. Hoy vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Me acompañas a leer? Dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amiguitos, muchas veces nos quejamos por todo, porque hace calor, porque hace frío, porque no tenemos los juguetes que tienen nuestros amiguitos, o porque no nos gustó la comida. Y nos quejamos, pero la queja solo quita nuestra alegría y no nos permite disfrutar de todo lo hermoso que el Señor nos da. Amiguitos, ¿qué les parece si en vez de quejarnos, comenzamos a dar gracias al Señor por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas? El Señor es bueno. Amiguitos, debemos recordar que debemos dar gracias y no quejarnos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Nuestra gratitud al Señor debe llevarnos a compartir todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar. El día de hoy vamos a orar para dar gracias al Señor por haber enviado a su Hijo para que podamos ser salvos. Oremos para dar gracias por nuestra familia y vamos a orar para dar gracias por la vida de nuestro pastor. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de escuela dominical. Gracias, Señor, porque podemos alabar y bendecir tu nombre, porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que la escuela dominical virtual pueda llegar a muchos lugares, Señor, no solamente de aquí, de nuestro país, sino de todo el mundo, para que los niños, los jóvenes y cada persona que escucha, Señor, pueda ser guiado hacia ti, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Te damos gracias, mi Dios amado, porque tú nos has amado y enviaste a tu Hijo, nuestro Señor Jesús, para que podamos ser salvos. Gracias por habernos amado, Señor. Oramos también, Señor, por nuestro pastor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas su vida. Ayúdalo, Señor, en todo lo que él haga, Señor. Llénalo de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Que tu Santo Espíritu sea guiándolo en todo lo que él haga, Señor. Asimismo a su esposa, bendícela, Señor. Ayúdale en todo momento. Cuídala, Señor. Cuida de sus hijos. Llénalos de tu gracia, de tu amor. Y que tú estés con ellos en todo lo que hagan. Oramos también por nuestra familia. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelitos. Te rogamos, Señor, que seas tú obrando en el corazón de cada uno de nosotros para que juntos como familia podamos buscarte, podamos reunirnos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y en gran manera. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, guiando los pasos, Señor. También te ruego, Señor, que tú cuides de aquellos que también pasan dificultades, ya sean económicas, enfermedades, Señor. Ayúdalos y provee para cada una de sus necesidades. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, niños. Este es nuestro calendario de lectura bíblica diaria. Consta de 5 capítulos que los puedes leer a lo largo de toda la semana, cada día. Así fortalecerás tu conocimiento en la palabra y tu amor por el Señor. Estos capítulos son los que corresponden desde hoy hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga.
hemos concluido con la clase de hoy. Recordemos poner todo lo que aprendimos en esta lección en práctica y sobre todo guardarlo en nuestro corazón. Sin embargo, vamos a ver unas recomendaciones para que las tengamos presentes a lo largo de toda la semana. Pero antes, acompáñame a poner este tiempo final en oración. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos permitiste tener de conocer de tu palabra y tu evangelio. Gracias por todas las cosas que hay escritas en él, Señor. Te ruego que pongamos todo lo aprendido en práctica, Señor, y que asimismo pongas en nuestro corazón el deseo de hablar acerca de Cristo y de las obras que ha hecho, Señor, con otras personas, con aquellos que aún no conocen de tu nombre. Te ruego que estos videos, Padre, puedan alcanzar a más personas para que puedan conocer de ti, Señor, y reconocer que tú eres Dios y que solo tú eres nuestro Salvador. Gracias te doy y bendice este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que para toda la semana recordemos, orar. Orar es un instrumento muy valioso para el Señor y para nosotros. De esta manera nosotros nos podemos comunicar con el Señor y Él con gusto nos va a escuchar. En la oración le podemos suplicar, le podemos pedir y asimismo le podemos alabar a nuestro Dios Todopoderoso. Y esto a Él le agrada. Segundo, no te olvides de tener una lectura bíblica diaria. Leer la Biblia en la vida del cristiano es obligatorio, pues en su palabra ya está escrito todo y no necesitamos de nada más. Y para eso, tenemos un calendario que consta de 5 capítulos que los puedes leer diariamente y así vas a poder completar un mes. De esta manera, no tienes cómo perderte y tienes una guía muy interesante para leerte toda la Biblia. Y por último, no te olvides de compartir este video con más personas para que más niños, jóvenes, adultos puedan conocer acerca de las maravillas que están escritas en la palabra del Señor. Y más importante, para que en algún momento estas personas puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal. Gracias por vernos y nos vemos en la siguiente lección. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo domingo por tu escuela dominical del Templo Alianza a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.